Pseudo Apolodoro en biblioteca, hablando precisamente de Aquiles, el más famoso de los héroes griegos, Aquiles el de los pies ligeros, que se ha dicho siempre, pues escribe lo siguiente, que cuando Aquiles tuvo 9 años, Calcante, que era un adivino, predijo que Troya no podría ser tomada sin él. Tetis, que era su madre, era la madre de Aquiles, sabiendo que perecería si participaba en la guerra, lo vistió de mujer y se lo confió al rey Licomedes como si fuera una muchacha, con el nombre de Pirra. Criado allí, Aquiles yació con Deidamia, la hija de Licomedes, y engendró a su hijo Pirro, al que luego llamaron también Neptólemo. Denunciada la presencia de Aquiles en casa de Licomedes, Odiseo lo buscó allí y lo descubrió mediante el son de una trompeta, y así fue como finalmente Aquiles marchó a Troya. Bueno, pues este es un tema sobre el que se han hecho bastantes óperas, uno de los tantos temas mitológicos característicos de la ópera del 18, y desde luego una de las más logradas es precisamente la de Francesco Corselli, que ha estado ausente de los escenarios pues desde la época de su estreno, es decir, desde hace 276 años. Francesco Corselli era italiano, no había nacido en Piacenza, pero luego murió en Madrid 73 años más tarde, en 1778. Era hijo, su apellido era francés, era Courcelles, porque era hijo del maestro de danza, precisamente de los Farnese, ¿no? Y bueno, es una figura central de la música en Madrid, pues con Felipe V, con Fernando VI, incluso con Carlos III también, junto con otros italianos, que desde luego los nombres más conocidos son Domenico Scarlatti, que era el profesor de tecla de Bárbara de Braganza, con Farinelli, que bueno, fue el más famoso cantante de su época y es el que actuaba como director artístico del teatro donde se estrenó precisamente esta obra de Corselli, Gaetano Brunetti, Luigi Boccherini, en fin, era uno de tantos italianos que en estos momentos hegemonizaban la música española. Entonces, bueno, Charles Courcelles, que era su nombre, pues él cambió su apellido, italianizándolo, lo puso como Corselli, pero Felipe V, cuando llegó a Madrid, como todavía el primer Borbón, como todavía no sabía español, le llamó siempre por el apellido del padre, siempre le llamó como Courcelles. Entonces, en 1734 se traslada a Madrid, viene con el séquito de Isabel de Farnesio, que es la segunda mujer de Felipe V, y viene en calidad de profesor de música de los príncipes, de los hijos de ella. Entonces, en cuanto llega, resulta que se acaba de quedar vacante el cargo de maestro de la capilla, de la Real Capilla, porque ha muerto José de Torres, y pide ese cargo, que no se lo dieron a la primera, sino a la segunda solicitud, pero bueno, efectivamente lo tuvo, y enseguida se nombró un vicemaestro, que fue José de Nebra, un grandísimo músico también, y entonces ya a partir de ese momento se mantuvo en ese cargo hasta su muerte. Hizo una grandísima cantidad de música religiosa y algunas óperas también, ¿no? Se le pagaban 1.500 ducados de vellón anualmente. Y es interesante, es un documento que recoge José Subirá, que tuvo en varias ocasiones que solicitar que se le pagasen los atrasos. Llegaron incluso a tener una demora de hasta 2 años. O sea que esto de que los estamentos oficiales se retrasan en el pago de las nóminas, verdaderamente es algo que en España viene de muy antiguo, es algo endémico. El caso es que ese mismo año 35 estrena en Madrid, él había estrenado ya 2 óperas en Venecia, ¿no? Estrena en Madrid pues una ópera, pero una ópera con texto español, La cautela en la amistad o El robo de las Sabinas, sobre Juan de Agramón y Toledo, era el libretista. Esto es interesante porque esta obra se escribe para una compañía que eran todas de mujeres que estaban establecidas en el Teatro de los Caños del Peral, que era el que estaba exactamente en el mismo lugar en donde ahora está el Teatro Real. Entonces, esta compañía había tomado el teatro cuando la compañía italiana que había antes, que popularmente era conocida como los Trufaldines, por el nombre del famoso personaje de la Comedia del Arte, ¿no? Pues cuando lo coge esta compañía es una compañía solo de mujeres en que hay 2 parejas de hermanas, además, Francisca y María Antonia de Castro, y la otra era Juana y Rita Orozco, y la prima donna, digamos, era Isabel Vela. Y anunciaban que cantaban óperas españolas,
pero en estilo italiano. Y efectivamente la primera obra que hace Corselli para España es esta del robo de las Sabinas, que ya digo, el texto es español, pero está escrita en estilo italiano. Y luego, un poquito más tarde, en el año 38, escribe la primera de las 3 obras escritas para matrimonios reales, ¿no?, que fue Alessandro Nelindie, sobre texto de Metastasio, que va a ser el mismo libretista precisamente de Aquiles en Arciros. La estrenó el 19 de diciembre, luego se volvió a repetir con el cumpleaños del rey Felipe V, y esto fue para la boda del que luego sería el Carlos III de España con Amalia de Sajonia, y claro, por una compañía italiana que la organizó, como lógico, Farinelli, y parece ser que el espectáculo fue absolutamente deslumbrante, tuvo una categoría estética y visual inmejorable, ¿no?, por la compañía esta italiana. Era en el Coliseo del Buen Retiro, que bueno, es un edificio que ya no es que no exista, es que ni siquiera sabemos muy exactamente dónde estaba, que formaba parte del antiguo Alcázar de Madrid, del que lo único que sobrevive es el Salón de Reinos, que es lo que había sido hasta hace pocos años, fue el Museo del Ejército, ¿verdad?, y el Casón del Buen Retiro, aunque está totalmente reformado por la parte exterior. Entonces este teatro estaba más o menos en donde hoy se encuentra, pues el Correos, el edificio de Correos, que desde hace unos años es también el Ayuntamiento de Madrid. Ahí estaba el Coliseo del Buen Retiro, y precisamente se estrenó esta obra de Alessandro Nelindie, porque el edificio se había reformado, se le habían levantado, se le habían dado 5 pisos, 64 palcos, en fin, se había dado una importancia, un desarrollo pues muy grande. Tenía una parte que era precisamente para la familia real, pero luego había otra parte que funcionaba, era público, funcionaba entrando, pagando la entrada, ¿no? Entonces ese mismo año Corselli se casó con una francesa, Honorata Carlotta Peret, con la que tendría 4 hijas. En el año 38, todo era esto, pues al año siguiente estrena Farnace, con un libreto de Antonio Lucchini, pero traducido al español por Jerónimo Val, en el mismo lugar, en el Coliseo del Buen Retiro, que esto fue para los esponsales del príncipe Felipe con Luisa Isabel de Francia, que el príncipe Felipe era el segundo hijo de la reina, ¿no?, Isabel de Farnesio. Y luego ya en el año 44 es cuando estrena precisamente la tercera y última de las 3 obras epitalámicas, podríamos decir, que estrena en Madrid, que es precisamente Aquiles en Arciros, también con texto de Metastasio. Fue el 8 de diciembre. Las fiestas duraron 11 días, se hicieron bailes, serenatas, muchísimas cosas más. Y en este caso era para la boda de la infanta María Teresa Rafaela con el delfín de Francia, Luis, que se llamaba el hijo de Luis XV. La obra también, la producción, pues tuvo también una magnificencia absolutamente incuestionable. Se le dieron en principio 2 representaciones, pero luego se hicieron más. Y bueno, la escenografía era de Santiago Bonavía, que era arquitecto también, y escenógrafo y pintor, pues muy apreciado. Y luego los personajes, pues Licomedes, el rey Licomedes, era un bajo cantante, el primer bajo cantante de la historia, digamos. Parece que tenía un registro agudo muy bien centrado y muy afinado, que además parece ser que tenía mucha habilidad dando saltos mayores de sexta o incluso de octava. Tenía una gran perfección en la afinación, que la partitura se nota bastante estabilidad porque hay muchos saltos de esta naturaleza, tanto ascendentes como descendentes en su parte. Era un cantante que la había contagiado, que la había contratado nada menos que Händel, y que Charles Barney le alaba muchísimo. Y luego, pues de Idamia, la prima donna, o sea, la primer personaje femenino de Idamia era Anna Perucci, que había cantado en las 2 óperas venecianas de Corselli. Ulises, Odiseo, era una contralto, Elisabetta Tautini, Arcade era Costanza Mancinelli, que se llamaba, y Aquiles tenía que haber sido el primo Uomo, que era como se llamaba al protagonista, el personaje masculino protagonista, que siempre era un castrao. Entonces, en este caso resulta que no era un castrao, sino que fue una mujer quien cantó ese personaje, María Heras, que según Isabel de Farnesio, en una carta que le escribe a un hijo, dice que nadie dirá que es española porque pronuncia muy bien y canta perfectamente en el gusto italiano.
La situación es verdaderamente curiosa, porque claro, es una mujer que se tiene que travestir de hombre, tiene que hacer un personaje de hombre, pero de un hombre que luego está travestido de mujer. O sea, hay un juego aquí, pues un tanto, vamos, sorprendente, ¿no?, con el tema de la identidad sexual. A esta mujer luego se la contrató ya para la Real Capilla, a María Heras, con un sueldo de 300 doblones de oro por año, lo que estaba verdaderamente pues muy bien. Entonces Corselli todavía escribió 2 óperas más para Madrid, una Clemencia de Tito sobre Metastasio también, pero que el texto luego fue arreglado en italiano por Ignacio de Agramunt y Suelves, y un Polifemo, que estas obras eran lo que se llamaba pasticci, o sea, que el primer acto era de Corselli en las 2, pero luego el segundo, en el caso de Clemencia de Tito, era Francesco Corradini, y en el caso del Polifemo, pues el segundo acto era de Corradini y el tercero era de Giovanni Battista Mele, que era una cosa que se hacía mucho entonces, que varios autores tomaran un texto ya conocido, pero lo desarrollaran de diferentes maneras, ¿no? Entonces, bueno, aparte de su grandísima producción litúrgica, pues hizo estas óperas. Pero en cuanto a la producción litúrgica de Corselli, se conservan 447 obras, entre las cuales hay 29 misas, hay 5 requiem, y luego hay pues vísperas, salmos, motetes, muchísima música, claro, porque era su cargo, ¿no?, el de maestro de capilla. Y era un hombre, pues parece ser que muy querido y respetado. Me parece que es Barbieri quien recupera un texto de la época que dice que era hombre de noble carácter, amable y nada afectado, y respetado no ya por los artistas que trabajaban bajo su dirección, sino también por todos aquellos que le conocían. Desde luego fue muy amigo de otro grandísimo músico, Antonio Soler, que precisamente le pidió un prólogo, que escribiera alguna cosa para su gran libro teórico Llave de la modulación, que se publica en 1762. Y Corselli además era un excelente instrumentista, parece ser, de clave, de violín, y parece ser que también tenía una buena voz de tenor. En fin, el libreto de Aquiles en Esciros, pues como ya lo venimos diciendo, era de Metastasio. Metastasio es quizá el más importante libretista de toda la historia de la ópera y es el que codificó la forma de lo que ahora conocemos. Entonces ya se empezó a conocer con el nombre de ópera seria. En realidad se llamaba Trepassi, Antonio Domenico Trepassi, y lo de Pietro Metastasio es un nombre, es como una helenización de lo de Trepassi, ¿no? Se lo puso su primer maestro, Vincenzo Gravina, ¿verdad? Y bueno, en el año 30 ya se trasladó, ya tenía muchísima fama como poeta, se trasladó a Viena ya con el cargo de poeta cesario, sustituyendo a Apostolo Zeno, que prefería volver a Italia, y allí desarrolló una inmensa labor, no ya como poeta, sino como libretista. Nos ha dejado 27 libretos, que en total se han hecho más de 900 óperas, a partir de esos 27 libretos. Concretamente de Aquiles en Esciros, el diccionario Grob de la ópera recoge 27 versiones solo en el siglo XVIII, pero que además ahí están algunos de los nombres más ilustres de los músicos de la época. Está Pergolesi, está Leonardo Leo, está Niccolo Jommelli, Johann Adolf Hasse, Florian Gassmann, Pasquale Anfose, Paisiello. Concretamente la de Courcelles es la sexta de las. Pero vamos, otras obras de Metastasio, como el Artaxerxes o el Alessandro nell'Indie, se han hecho cerca de un centenar de óperas sobre cada una de ellas, ¿no? Parece ser que la elección del libreto fue, como tantas otras cosas en aquel momento precisamente, de la propia reina Isabel de Farnesio. Porque, claro, la obra se había estrenado, la primera versión, la música de Antonio Caldará, se había hecho para el matrimonio de la futura emperatriz María Teresa de Austria con el duque Francisco de Lorena. Pero es que además fue el mismo libreto, con música en este caso de Domenico Sarro, que se utilizó para la inauguración del Teatro de San Carlos de Nápoles, justamente bajo el mandato del que luego Carlos VII de Nápoles, o sea, del que luego sería Carlos III de España. Entonces, claro, esta doble significación que tenía parece ser que fue lo que motivó que la propia reina eligiese este tema para una ópera, para una ocasión pues tan señalada como los esponsales, ¿no?, antedichos.
Entonces, la organización del espectáculo corría a cargo, ya digo, de Farinelli. Farinelli fue el castrao más famoso, el cantante más famoso de su época, admiradísimo, y bueno, este hombre se encargaba, cuando estaba aquí en España, digamos, de toda la dirección artística del Coliseo del Buen Retiro y luego también del Teatro de Aranjuez, pero sobre todo había sido contratado por Felipe V para que cantase solamente para él, y todos los días por la noche le tenía que cantar, según los biógrafos, las mismas 6 o las mismas 10 arias, todos los días. Era un cantante, desde luego, al parecer, absolutamente excepcional, y era muy amigo de Metastasio. Metastasio decía que era su medio gemelo, decía él, que era su gemelo. Y precisamente él se había presentado con una serenata de Metastasio que se llama Angélica y Medoro, o sea, como el poema de Góngora, pues el mismo tema, ¿no? El mismo argumento. Y eso fue pues en 1720, cuando Farinelli, digamos, se presentó, que la música era de Niccolò Porpora, que bueno, es el más grande profesor de canto de la historia, ¿verdad?, que había sido, claro, profesor del propio Carlo Broschi, que es como se llamaba Farinelli. Entonces, bueno, Farinelli le habían contratado por la friolera de 1.500 guineas inglesas, o sea, lo cual equivalía pues a unos 135.000 reales de vellón, más el domicilio, más 2 carruajes, uno para trasladarse por la ciudad y alrededores y otro con 4 mulas para cuando tenía que salir de Madrid. O sea, estaban en unas condiciones económicas absolutamente excepcionales. En cuanto a Aquiles en Esciros, pues es realmente el modelo perfecto pues de lo que llamamos la ópera seria. En aquella época la ópera, en temas mitológicos, pues se llamaba dramma per musica, o se llamaba también drama armónico. El nombre de ópera seria se empieza a codificar pues más o menos en la época de Metastasio, precisamente en la época de Metastasio, y surge un poco como rechazo o como distinción, mejor dicho, hacia las óperas con temas populares que se empiezan a llamar óperas bufas. Entonces, claro, surge la nomenclatura de ópera seria para cuando nos referimos a las óperas de temas heroicos, digamos. Daniel Hartz ha hablado de que la ópera seria es esencialmente, dice, estática y predecible. Claro, efectivamente, predecible porque el argumento es, en principio, absolutamente conocido de los espectadores, porque son argumentos mitológicos o son argumentos de la antigüedad romana, que se supone que eran conocidos también, perfectamente sabidos por el espectador. Y lo del estatismo, bueno, pues lo del estatismo, digamos que tendría que ver con la forma dominante que es la del aria da capo. Porque claro, la organización interna del espectáculo pues consiste en que hay un recitativo que uno o varios personajes nos van dando cuenta de las transformaciones argumentales que se producen. Normalmente es un recitativo seco, que se dice, o sea, con acompañamiento solo del teclado y del bajo, ¿verdad?, pero que luego ocasionalmente, si la cosa tiene más importancia, se convierte en accompagnato, es decir, con toda la sección de cuerda, que es la que va dando la armonía, y a continuación el personaje correspondiente expresa sus sentimientos, su visión interior, en un momento absolutamente estático, que es el aria. Y el aria, pues tiene el aria barroca en esta forma, es lo que se llama aria da capo, es decir, que al final se vuelve al comienzo. Tiene una estructura ternaria simétrica, una primera sección, una segunda sección que está o en la dominante o en el tono relativo, por ejemplo, y luego se vuelve otra vez a la sección inicial, que a su vez esa sección inicial también es simétrica, porque tiene un ritornello instrumental al comienzo que se repite al final. Se ha comparado la estructura del aria da capo con la visión de una estatua, que claro, por eso de ahí lo del estatismo. La estatua está ahí, nosotros la vemos de frente, luego giramos, la vemos por detrás y volvemos y la volvemos a ver de frente otra vez. Podríamos decir que el esquema de la ópera seria pues es más o menos equivalente a lo que sería una gran avenida, toda ella flanqueada por estatuas. Pues algo así es, digamos que esa grandeza, ese estatismo y esa dignidad es lo que caracteriza la forma de la ópera seria, que no tiene nada que ver, claro, con el melodrama romántico que va a venir tiempo después. Entonces, de Aquiles en Esciros, en concreto, antes de la de Metastasio,
ha habido 3 o 4 precedentes que son muy significativos. Uno es de Francesco Socratis, es el más antiguo, 1641, que el libreto es de Giulio Strozzi y que se llama La Finta Paccia, por cierto. El de Giovanni Legrenci, que el libreto es de Ippolito Bentivoglio y es de 1663. Y luego el propio Domenico Scarlatti también hizo otra versión con el título de Tétide in Sciros, claro, Tétide es Tetis, ¿no?, la madre de Aquiles, que el libreto es de Carlo Sigismondo Carpaccio, que es de 1712. Entonces, claro, cada una de esas áreas, digamos, pues son como la encarnación de ciertas, podríamos decir, emociones prototípicas que son las que estarían representadas en cada una de las estatuas de ese símil, ¿no?, de la gran avenida estatuaria a la que nos referíamos. En todo caso, bueno, de donde procede Metastasio es sobre todo la fábula número 96 de Higinio, aunque tiene otros precedentes también en Eustacio y sobre todo en el Ars Amandi de Ovidio, que es de donde ha tomado una escena del segundo acto, que es, no voy a decir que sea la más bonita de la obra, pero es de las más logradas, que es la escena báquica, cuando precisamente Aquiles, haciéndose pasar por mujer, ¿no?, pues tiene que cantar una aria estrófica, pero que va siendo contestada por el coro. Es un momento de una belleza extraordinaria, que él se tiene que acompañar con una cítara, que en la orquesta pues tiene que ser una mandolina y una viola. Ya digo que es un momento de especial belleza, ¿no? Y luego, pues sobre este tema del travestismo es interesante porque Metastasio ha incluido personajes nuevos. Por ejemplo, Teagene. Teagene es el marido que le ha buscado el rey Licomede a Deidamia, que claro, lo ignora todo, de acuerdo a la relación que Deidamia tiene con Pirra, es decir, con Aquiles. Entonces le ha buscado un novio noble y demás, que se llama Teagene. Y se lo presenta a la hija, que como no, está en compañía de Aquiles travestido como Pirra. ¿Y qué sucede? Que en cuanto Teagene ve a Pirra, que es Aquiles, inmediatamente se enamora de ella. O sea que hay un juego aquí, pues un poco perverso, podríamos incluso decir, con el tema de las identidades sexuales y que no deja de tener una cierta dimensión irónica, ¿no? En fin, más allá de la forma, que la forma es siempre la de él. Aria da capo con salvo algún ejemplo muy aislado, que es lo que domina la estructura del área de la ópera seria y en concreto de Aquiles en Sciros, pues lo que verdaderamente es admirable dentro de la partitura es la variedad de estados de ánimo, la variedad de expresiones y de estilos y de sentimentalidad que las diferentes áreas van expresando. Hay, por ejemplo, pues áreas de agitación, como la famosa aria de Idamia al comienzo del Sen Liardori Nessun Miganti, ¿no?, dice ella. O una especie de arietta elegíaca con que le contesta inmediatamente el propio Aquiles, o sea, Pirra, si ben mío, sarò qualche vuoi, que no es un aria propiamente, es una arietta muy breve, que es una cosa de una belleza melódica extraordinaria. Hay áreas más contemplativas, como es por ejemplo la de Licomede, cuando le presenta al prometido a Deidamia y ella enrojece claro por otra razón, pero él dice, intendo el tuo rosor, no se entera de nada, claro. Es un área verdaderamente muy bonita, muy bien escrita para la voz de bajo, o bien hay áreas absolutamente de bravura, como el área de Teagene, que mai vide, ¿no?, por ejemplo, al final del primer acto. En todo caso, la escritura vocal es muy exigente, muy brillante y desde luego de muchísimo lucimiento para las voces y vamos, con considerables dificultades, sobre todo desde el punto de vista de las agilidades. Entonces, bueno, la obra, la partitura, se ha recuperado gracias al Instituto Complutense de Ciencias Musicales, que, bueno, la partitura estaba junto con la de Farnace, que son las dos únicas partituras completas de Corselli que se conservan, está en la Biblioteca Histórico-Musical que está ahí en el edificio del Conde Duque, en esta, vamos, ilustre biblioteca histórica, y de ahí es de donde el director precisamente del Instituto Complutense, Álvaro Torrente, ha realizado la versión, bueno,
pues podríamos decir crítica, la edición crítica, que es justamente la que se usa en esta producción. Entonces, el propio Torrente, en un artículo recientemente publicado también, concluye ya, hablando precisamente de la magnífica partitura de Corselli, diciendo que Corselli construyó una soberbia partitura que entronca con el estilo galante de mediados del 18, pero que no desaprovecha la posibilidad de expresar detalles contrapuntísticos entre voz y orquesta, por ejemplo, del Sengili Ardori, el aria este que canta de Idamia también, que los violines van haciéndolo en contrapunto y van jugando con imitaciones. Es un momento muy bonito y muy imaginativo también. Dice, o hacer incluso excursiones armónicas inesperadas, como pasa la ambigüedad armónica que hay en muchos momentos con el Rispondete Borrei, que canta Aquile también en el primer acto, y concluye Torrente diciendo que a la obra alcanza una enorme diversidad expresiva en las numerosas arias que se adaptan cuidadosamente a cada personaje.